La siguiente historia no me llegó por correo como algunas de las anteriores. La encontré hace unos meses mientras revisaba varios foros antiguos donde la gente comparte experiencias extrañas ocurridas en zonas remotas de Escandinavia. El hilo en cuestión apenas tenía unas pocas respuestas y llevaba años completamente abandonado. De hecho, casi nadie parecía prestarle demasiada atención porque el autor nunca volvió a responder preguntas después de publicar su experiencia. Lo único que hizo fue escribir el relato completo, agradecer a las pocas personas que lo leyeron y desaparecer de la cuenta para siempre. Intenté buscar información adicional sobre el lugar que mencionaba porque, sinceramente, pensé que quizás se trataba de alguna iglesia histórica olvidada o de un edificio abandonado que todavía aparecía en mapas antiguos. No encontré absolutamente nada. Eso fue precisamente lo que hizo que terminara guardando la historia. Porque si realmente ocurrió como él la contó, entonces hay una construcción perdida en los bosques de Noruega que simplemente no debería existir. A finales de noviembre de 2017, trabajaba para una empresa encargada del mantenimiento de líneas eléctricas en una zona montañosa al norte de Røros. Llevaba casi 8 años haciendo ese trabajo y conocía aquellas rutas mejor que muchas personas que habían vivido toda su vida en la región. Durante el invierno, era bastante habitual recorrer kilómetros enteros sin encontrar una sola persona, así que trabajar en parejas era simplemente una medida de seguridad por si alguno sufría una caída o el vehículo dejaba de funcionar en medio de una tormenta. Aquella mañana, habían salido 2 camionetas desde muy temprano, porque una tormenta de nieve ocurrida la noche anterior había provocado varias alarmas en una línea de alta tensión que atravesaba una zona forestal bastante complicada de acceder durante el invierno. Después de recorrer aproximadamente 1 hora por carretera principal, continuaron otros 40 minutos utilizando un viejo camino forestal, apenas visible entre la nieve, hasta llegar al punto donde debían continuar a pie. El objetivo era simplemente inspeccionar varias torres, comprobar que no hubiera árboles caídos sobre los cables y reemplazar algunos sensores dañados. Nada especialmente complicado. Trabajaban siempre en parejas por razones de seguridad, y ese día lo acompañaba un hombre llamado Eirik, bastante mayor que él, y con más de 20 años recorriendo exactamente esas mismas montañas. Durante las primeras horas, todo transcurrió con absoluta normalidad. Revisaron 3 torres, cambiaron un aislador agrietado y continuaron avanzando siguiendo el corredor abierto que atravesaban las líneas eléctricas. Aproximadamente cerca del mediodía, mientras descendían una pequeña pendiente, Eirik fue el primero en detenerse completamente. Al principio pensó que había visto algún alce cruzando entre los árboles, pero cuando levantó la vista entendió inmediatamente por qué se había quedado inmóvil. A unos 400 metros de distancia, parcialmente cubierta por la nieve y rodeada completamente por bosque, había una iglesia. No una capilla moderna, no una pequeña construcción rural. Era una iglesia antigua de madera oscura, con un campanario estrecho y un techo extremadamente inclinado, cubierto casi por completo de nieve. Incluso desde aquella distancia se veía deteriorada, como si llevara décadas abandonada. Lo extraño no era su aspecto, lo extraño era su ubicación. Ambos conocían bastante bien aquella zona, y ninguno recordaba haber visto jamás una construcción allí. Además, para llegar hasta ella no existía ningún camino visible, ni carretera, ni sendero. Absolutamente nada. Permanecieron observándola probablemente durante 1 minuto completo, intentando recordar si en algún mapa antiguo aparecía alguna iglesia histórica cerca del lugar, pero ninguno logró encontrar una explicación razonable. Finalmente decidieron acercarse. No tanto por curiosidad, sino porque pensaron que quizá pudiera servirles de refugio temporal si la tormenta empeoraba durante la tarde. El recorrido hasta la iglesia les tomó poco más de 10 minutos. A medida que se acercaban comenzaron a notar detalles cada vez más extraños. No había huellas alrededor del edificio. Ninguna.
La nieve acumulada permanecía completamente lisa hasta llegar a las paredes exteriores, como si nadie hubiera caminado por allí en muchísimo tiempo. Sin embargo, la puerta principal estaba entreabierta apenas unos centímetros, lo suficiente para que el viento la moviera lentamente produciendo un pequeño chirrido cada pocos segundos. Eirik comentó que probablemente algún excursionista la había dejado mal cerrada y empujó la puerta con bastante cuidado. El interior estaba completamente oscuro. Encendieron las linternas y entraron. Lo primero que llamó su atención fue el frío. No porque hiciera baja temperatura. Eso ya lo esperaban. Era un frío diferente, muchísimo más intenso que el exterior, como si todo el aire dentro del edificio hubiera permanecido congelado durante décadas. El lugar era pequeño. Apenas unas cuantas filas de bancos de madera, un altar muy sencillo y varias ventanas estrechas, cubiertas por una gruesa capa de escarcha que impedía ver hacia afuera. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, excepto un detalle bastante específico. En el pasillo central, justo entre los bancos, la madera parecía limpia. No recién limpiada. Simplemente mucho menos deteriorada que el resto del suelo. Era como si durante años alguien hubiera seguido caminando únicamente por ese mismo lugar, mientras todo lo demás permanecía abandonado. Recorrieron lentamente el interior buscando algún documento, alguna placa o cualquier cosa que permitiera identificar el edificio. No encontraron nada, ni símbolos religiosos visibles, ni fotografías, ni nombres grabados. Incluso donde normalmente habría un crucifijo detrás del altar, solo quedaba una marca más clara sobre la pared, indicando que en algún momento había existido algo allí. Fue Eirik quien encontró el primer objeto extraño. Debajo de uno de los bancos había un farol antiguo de queroseno. No parecía especialmente viejo. De hecho, al levantarlo descubrió que todavía tenía combustible. Lo movió ligeramente y ambos escucharon claramente el líquido agitándose en su interior. Los dos permanecieron varios segundos mirándose sin decir nada. Si aquel lugar llevaba abandonado décadas, alguien había estado allí no hacía demasiado tiempo. Continuaron inspeccionando la iglesia durante unos minutos más, hasta que escucharon el sonido. No provenía del bosque, ni del viento. Venía del piso superior. Era un paso, luego otro, muy lento, como si alguien estuviera caminando exactamente encima de ellos. Ambos levantaron automáticamente las linternas hacia el techo. Había una pequeña escalera de madera que conducía al campanario. Permanecieron completamente inmóviles escuchando cómo los pasos recorrían lentamente el espacio superior de un extremo al otro. Ninguno habló durante varios segundos. Finalmente Eirik dijo en voz baja que probablemente algún animal grande se había refugiado arriba. Un tejón. Tal vez un glotón. Intentó sonar tranquilo, pero el tono de su voz dejaba bastante claro que ni él mismo estaba convencido. Comenzaron a subir la escalera muy despacio, iluminando cada peldaño mientras el sonido continuaba justo encima de ellos. Y entonces se detuvo. Llegaron arriba apenas unos segundos después. No había absolutamente nada. El campanario consistía únicamente en una pequeña plataforma de madera abierta por 4 ventanales estrechos. Vacía, sin rastro de animales, sin nidos, sin excrementos, nada. Lo único extraño era que la campana seguía allí. Una enorme campana de bronce cubierta por una gruesa capa de polvo. O eso pensaron al principio. Hasta que Eirik pasó la mano por la cuerda. No tenía polvo. Parecía haber sido utilizada recientemente. Ninguno quiso seguir investigando. Bajaron inmediatamente, salieron del edificio y comenzaron a caminar de regreso hacia el corredor de las líneas eléctricas. Habían avanzado apenas unos 100 metros cuando ambos escucharon el sonido de la campana. Un solo golpe. Grave, lento, tan fuerte que parecía vibrar entre las montañas. Los dos se giraron exactamente al mismo tiempo. La puerta de la iglesia seguía abierta.
pero ya no parecía haber oscuridad dentro. Había luz, una luz cálida, como si varias velas estuvieran encendidas en el interior. Durante apenas unos segundos alcanzaron a distinguir algo moviéndose detrás de las ventanas. No una persona, varias sombras, como si hubiera gente caminando lentamente entre los bancos. Eirik agarró su brazo y le dijo que siguiera caminando sin mirar otra vez. Eso hicieron. No volvieron a girarse hasta llegar nuevamente a las camionetas. Durante el viaje de regreso ninguno comentó prácticamente nada. Esa misma noche, por simple curiosidad, buscaron mapas antiguos de la zona intentando localizar la iglesia. No aparecía. Al día siguiente convencieron al supervisor para desviarse apenas unos minutos antes de regresar al trabajo. Querían demostrar que realmente existía. Siguieron exactamente la misma ruta. Contaron las torres eléctricas. Reconocieron la pendiente. Llegaron al mismo punto donde ambos la habían visto el día anterior. Y allí no había absolutamente nada. Solo bosque, ni cimientos, ni ruinas, ni un claro entre los árboles. Simplemente un bosque tan denso que resultaba imposible imaginar que un edificio completo hubiera estado allí apenas 24 horas antes. Pensaron durante bastante tiempo que tal vez habían confundido la ubicación. Pero años después, revisando fotografías tomadas accidentalmente con una cámara de inspección que llevaba colgada del pecho durante aquella jornada, encontró una imagen donde la iglesia aparecía perfectamente al fondo del paisaje. La fotografía conservaba incluso las coordenadas GPS. Por curiosidad introdujo esas coordenadas en varios mapas modernos. Todos señalaban exactamente el mismo lugar. Un punto perdido entre los bosques de Noruega donde, oficialmente, nunca ha existido ninguna iglesia. La siguiente historia la encontré hace bastante tiempo en un viejo foro de excursionismo escandinavo que ya ni siquiera existe. Lo curioso es que originalmente no estaba publicada como una historia de terror. De hecho, el autor simplemente estaba contando un viaje que había hecho durante un invierno al norte de Suecia, y terminó mencionando una experiencia bastante extraña que vivió en un pueblo muy pequeño donde decidió pasar la noche antes de continuar su ruta. Fueron los comentarios los que terminaron llamándome la atención. Varias personas que decían haber crecido en esa región respondieron únicamente con frases como «Mi abuelo también hacía eso», «En nuestro pueblo nos enseñaban exactamente la misma regla», o «Hay lugares donde es mejor no mirar». Ninguno desarrolló demasiado la idea, como si todos entendieran perfectamente de qué estaba hablando sin necesidad de explicarlo. Después de leer aquello, terminé buscando información sobre la zona durante varios días. Encontré mapas, fotografías y registros históricos del pueblo, pero nunca hallé ninguna explicación que justificara la costumbre que describía el autor. Tal vez solo fuera una superstición local, o tal vez no. Esto ocurrió en enero de 2019. Yo estaba recorriendo el norte de Suecia en automóvil, porque llevaba varios meses fotografiando pequeñas comunidades aisladas antes de que muchas terminaran perdiendo población definitivamente. Siempre me habían interesado esos lugares donde apenas viven unas cuantas decenas de personas y donde el tiempo parece avanzar mucho más despacio que en el resto del mundo. Mi plan era bastante sencillo. Conducía durante el día, pasaba la noche en el pueblo más cercano y al amanecer continuaba hacia el siguiente destino. Esa tarde una tormenta comenzó mucho antes de lo previsto y las condiciones de la carretera empeoraron rápidamente. La nieve reducía la visibilidad a pocos metros y varias rutas secundarias terminaron cerrándose. Así que decidí detenerme en un pueblo bastante pequeño, situado al oeste de Jokkmokk. Apenas tendría unas 40 o 50 casas, una estación de servicio diminuta, una tienda y un viejo alojamiento familiar, donde pregunté si tenían alguna habitación libre. La dueña, una mujer de unos 70 años, me dijo que sí, pero antes de entregarme la llave, me hizo una pregunta bastante extraña. Quiso saber si pensaba salir después del anochecer.
Le respondí que probablemente sí, porque quería hacer algunas fotografías nocturnas de la tormenta y del bosque cubierto de nieve. La mujer permaneció callada unos segundos. Después me dijo algo que en ese momento me hizo sonreír. Me pidió que, si finalmente salía, evitara mirar hacia los árboles cuando regresara al alojamiento. Pensé que estaba bromeando. Ella no sonrió. Simplemente repitió la misma frase. No importa lo que escuches ni lo que creas ver. Cuando vuelvas al pueblo, mira siempre hacia el camino. No le di demasiada importancia. En pueblos pequeños es bastante común encontrar costumbres o supersticiones que se transmiten entre generaciones, y asumí que aquella era simplemente una más. Dejé el equipaje en la habitación y esperé un par de horas hasta que la tormenta comenzó a perder intensidad. Poco después de las 9 salí con la cámara y el trípode dispuesto a caminar unos cientos de metros fuera del pueblo, para fotografiar el bosque iluminado únicamente por la nieve y la luz de la luna. Era un paisaje increíblemente silencioso. La nevada prácticamente había cesado y el cielo comenzaba a despejarse lentamente, dejando ver algunas estrellas entre las nubes. Caminé durante casi una hora sin encontrar absolutamente a nadie. Tomé varias fotografías del río congelado, de algunas cabañas abandonadas y de un pequeño claro desde donde podían verse las montañas completamente blancas en la distancia. Cuando decidí regresar, recordé por un instante el comentario de la mujer del alojamiento y hasta me hizo gracia haberme acordado de algo tan absurdo. Había recorrido aproximadamente la mitad del camino de regreso cuando escuché un ruido entre los árboles. No era un crujido fuerte. Parecía el sonido de alguien caminando despacio sobre nieve. Seguí avanzando sin detenerme. El ruido continuó. No más cerca, no más lejos. Siempre manteniendo exactamente la misma distancia respecto al sendero. Pensé inmediatamente en algún alce. Incluso levanté la cámara esperando tener la suerte de fotografiar uno entre los árboles, pero justo cuando iba a girar la cabeza, recordé nuevamente las palabras de la anciana. No mires. Me reí para mí mismo. Era una tontería. Aún así, no giré. Continué caminando. El sonido siguió acompañándome varios minutos más. Cada cierto tiempo se detenía. Entonces yo también terminaba reduciendo el paso sin darme cuenta. Y apenas volvía a caminar, el ruido regresaba. Fue entonces cuando empecé a notar algo bastante extraño. Las casas del pueblo ya deberían ser visibles. Sin embargo, el sendero parecía no terminar nunca. Miré el GPS del teléfono. La pantalla indicaba que estaba apenas a 300 metros del alojamiento. Levanté la vista. Delante de mí seguía habiendo únicamente bosque. Pensé que el teléfono había perdido señal por culpa del frío. Guardé el dispositivo y seguí caminando. Un minuto después vi la primera farola del pueblo iluminando débilmente el camino. Sentí un alivio inmediato y aceleré el paso. Entonces escuché una voz. No venía delante, venía desde mi derecha, muy cerca. Una voz de mujer, tranquila, casi susurrando. Dijo únicamente 3 palabras. Te equivocaste de camino. Sentí un impulso casi automático de mirar. No porque creyera que hubiera algo extraño. Simplemente porque la voz sonaba completamente real, como si una persona estuviera de pie a pocos metros entre los árboles. Volví a recordar la advertencia. Seguí caminando. La voz volvió a hablar. Esta vez utilizó un tono mucho más familiar, como si conociera mi forma de hablar. Solo mira un segundo. No respondí. No giré. Continué avanzando hacia la luz de la primera casa. Cuando crucé el cartel de entrada al pueblo, el sonido desapareció de inmediato. No fue alejándose, simplemente dejó de existir. Al entrar nuevamente al alojamiento encontré a la anciana sentada junto a una ventana, como si hubiera estado esperando mi regreso. Apenas me vio entrar me preguntó algo que me dejó completamente helado. ¿No miraste, verdad? Le respondí que no. Asintió lentamente.
Después me contó que los mayores del pueblo llevaban generaciones enseñando exactamente la misma regla a los niños. Nunca caminar mirando hacia los árboles después del anochecer durante el invierno. Según ella, no era porque hubiera animales peligrosos ni personas escondidas. Era porque, a veces, el bosque descubre que tú puedes verlo. Y si alguna vez le devuelves la mirada, empieza a reconocerte. Al día siguiente continué el viaje como si nada hubiera ocurrido. Meses después, mientras organizaba las fotografías tomadas aquella noche, encontré una imagen que no recordaba haber hecho. Mostraba el sendero completamente vacío bajo la nieve. Al principio parecía una fotografía normal, pero al ampliar la parte derecha del bosque distinguí algo que me hizo cerrar inmediatamente el archivo. Entre los árboles había una figura, muy alta, demasiado delgada, asomándose apenas detrás de un tronco. No estaba mirando a la cámara. Estaba mirando exactamente el lugar donde yo me encontraba cuando tomé la fotografía. Y lo más inquietante es que la imagen estaba fechada casi 10 minutos antes de escuchar aquella voz. Como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando únicamente que yo cometiera el error de mirar hacia atrás. La siguiente historia es bastante diferente a las demás. No la encontré en un foro ni en una publicación reciente. Mientras buscaba información sobre antiguas rutas de invierno utilizadas entre pequeñas aldeas del norte de Suecia, terminé revisando varios documentos históricos digitalizados. La mayoría eran diarios de viaje escritos por comerciantes, funcionarios o sacerdotes que recorrían aquellas regiones cuando todavía no existían carreteras, y la única forma de desplazarse durante el invierno era utilizando trineos tirados por caballos. Casi todos hablaban del frío, de las tormentas y de lo difícil que era sobrevivir varios días en medio de la nieve. Pero uno de esos diarios era diferente. Estaba fechado en febrero de 1823 y pertenecía, según el archivo, a un recaudador de impuestos que viajaba entre pequeñas comunidades del interior de Västerbotten County. El manuscrito original era bastante difícil de leer y estaba escrito en un sueco antiguo, así que lo que van a escuchar es una adaptación al español, intentando mantener el contenido lo más fiel posible. Lo curioso es que las últimas páginas terminan de forma bastante abrupta. Nunca se explica qué ocurrió con el hombre después de escribirlas. Había partido 5 días antes desde la última parroquia siguiendo la ruta habitual que utilizábamos todos los inviernos. Mi trabajo consistía en visitar varios asentamientos pequeños, donde recogía registros, entregaba documentos oficiales y cobraba ciertos impuestos antes de continuar hacia el siguiente pueblo. No era un viaje especialmente agradable, pero ya lo había realizado otras veces y conocía bastante bien el camino. Durante el invierno, todo dependía del clima. Si la nieve era estable y el cielo permanecía despejado, el recorrido podía completarse sin demasiados problemas. Si comenzaban las tormentas, era preferible permanecer varios días detenido antes que intentar avanzar. Aquella semana el tiempo parecía acompañarme. Las primeras jornadas transcurrieron sin ningún incidente importante y únicamente me crucé con 2 comerciantes que regresaban hacia el sur. Ambos me recomendaron acelerar el paso porque decían que una tormenta importante se aproximaba desde las montañas. Decidí hacerles caso y continuar incluso después del atardecer con la intención de alcanzar una pequeña aldea antes de la medianoche. Poco antes de que desapareciera la última luz del día, encontré un campamento sami, donde varias familias se habían detenido junto a un grupo numeroso de renos. Me ofrecieron comida caliente y un lugar donde descansar, pero rechacé la invitación porque calculaba que el pueblo ya debía encontrarse a pocas horas de distancia. Antes de marcharme, uno de los hombres más ancianos se acercó al caballo y colocó una mano sobre las riendas. Permaneció unos segundos observando el bosque antes de preguntarme si pensaba seguir utilizando la ruta del valle. Le respondí que sí, porque era el camino más corto.
El anciano negó lentamente con la cabeza y me dijo que aquella noche no cruzara el valle bajo ninguna circunstancia. Según él, cuando la luna aparecía completamente despejada sobre la nieve, había un lugar donde el bosque dejaba de pertenecer a los hombres. Recuerdo haber pensado que simplemente intentaba asustarme con alguna vieja superstición local. Le agradecí el consejo, subí nuevamente al trineo y continué el viaje. Durante aproximadamente 2 horas todo permaneció completamente tranquilo. El caballo avanzaba sin dificultad y la nieve reflejaba tanta luz que apenas necesitaba utilizar el farol. Fue precisamente ese exceso de claridad lo que comenzó a inquietarme. En invierno uno espera encontrar sombras, ramas moviéndose con el viento o el sonido de algún animal oculto entre los árboles. Aquella noche no había nada. El bosque parecía inmóvil. Incluso el caballo empezó a reducir el paso por iniciativa propia. No parecía cansado. Más bien daba la impresión de que avanzaba con cierta desconfianza, levantando constantemente la cabeza como hacen los animales cuando perciben algo que las personas todavía no notan. Intenté obligarlo a acelerar varias veces, pero siempre terminaba frenando unos metros más adelante. Pensé que quizá el hielo oculto bajo la nieve lo hacía caminar con más cuidado, y decidí no insistir demasiado. Fue entonces cuando vi las primeras luces. No descendían del cielo como una aurora. Tampoco parecían linternas. Eran pequeñas luces blancas que se movían lentamente entre los árboles, a bastante distancia del camino. Durante un momento imaginé que podían pertenecer a otro viajero, aunque me resultó extraño que avanzaran en silencio y sin iluminar el bosque alrededor. Permanecieron visibles apenas unos segundos antes de desaparecer detrás de los abetos. Continué observando el lugar esperando volver a verlas, pero ya no aparecieron. Cuando finalmente aparté la vista noté que el caballo se había detenido por completo. No quería avanzar. Tiraba suavemente hacia atrás mientras respiraba con tanta fuerza que el aire salía formando densas columnas de vapor. Bajé del trineo para sujetarlo por las riendas, y fue entonces cuando descubrí que no estaba mirando hacia las luces. Miraba exactamente hacia el camino que teníamos delante. Sobre la nieve había huellas. No eran recientes. El viento todavía no las había cubierto por completo, pero tampoco parecían hechas aquella misma noche. Al principio pensé que pertenecían a otro caballo porque seguían la misma dirección que yo llevaba. Sin embargo, bastó acercarme unos pasos para comprender que aquello no era posible. No había marcas de herraduras. Eran pisadas humanas, descalzas, hundidas profundamente en la nieve endurecida. Lo extraño era que aparecían únicamente delante de nosotros. Miré hacia atrás esperando encontrar el punto desde donde aquella persona había comenzado a caminar, pero el sendero permanecía completamente limpio. Las huellas simplemente empezaban allí, como si alguien hubiera descendido del cielo y hubiera dado el primer paso exactamente en medio del camino. Sentí una incomodidad difícil de explicar, aunque todavía buscaba una razón lógica para aquello. Pensé que quizá la nieve reciente había ocultado parte del recorrido y que únicamente permanecían visibles los últimos metros. Volví al trineo dispuesto a continuar, pero el caballo se negó otra vez. Tiré con fuerza de las riendas. No sirvió de nada. El animal respiraba con desesperación, movía las orejas constantemente y daba pequeños pasos hacia atrás sin apartar la vista de las huellas. Mientras intentaba tranquilizarlo, escuché un sonido muy lejano. Parecía una campana. Al principio fue un único golpe, después otro, y otro más. Sonaba igual que la campana de una iglesia llamando a misa, solo que aquella región estaba completamente deshabitada durante kilómetros. Consulté el mapa para asegurarme de que no hubiera olvidado algún pequeño poblado cercano, pero el siguiente asentamiento seguía encontrándose a varias horas de distancia. Aún así, las campanas continuaban sonando. No parecían acercarse ni alejarse. Era como si el sonido existiera en todas partes al mismo tiempo.
Fue entonces cuando el caballo hizo algo que jamás le había visto hacer. Se dejó caer de rodillas sobre la nieve. No tropezó, no resbaló. Simplemente dobló las patas delanteras y permaneció inmóvil, negándose por completo a levantarse. Mientras intentaba incorporarlo, miré otra vez las huellas. Habían cambiado. Ya no avanzaban alejándose por el camino. Ahora se dirigían hacia nosotros. No vi a nadie caminando. No escuché pasos, pero estaba completamente seguro de que, unos segundos antes, aquellas pisadas iban en sentido contrario. Sentí un miedo tan intenso que dejé de intentar entender lo que estaba ocurriendo. Solté las riendas, subí al trineo y golpeé con fuerza al caballo para obligarlo a moverse. Después de varios intentos consiguió levantarse y salió prácticamente al galope. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos huyendo. Solo sé que las campanas siguieron escuchándose durante buena parte del recorrido y que en ningún momento me atreví a mirar hacia atrás. Al amanecer llegué finalmente a la siguiente aldea. Varias personas salieron inmediatamente al verme porque el caballo presentaba cortes en las patas y respiraba con enorme dificultad. Uno de los hombres me preguntó por qué había utilizado el camino del valle durante la noche. Le respondí que era la ruta habitual. Ninguno pareció sorprendido. Una mujer mayor simplemente hizo la señal de la cruz y dijo que aquel lugar llevaba generaciones vacío por una razón. Cuando les conté lo de las huellas y las campanas, un anciano respondió que, de vez en cuando, algunos viajeros seguían escuchando la misa de un pueblo que ya no existía. Según él, muchos años antes había habido un pequeño asentamiento en aquel valle. Un invierno especialmente duro provocó que casi todos sus habitantes murieran antes de que pudiera llegar ayuda. Con el tiempo el bosque terminó cubriendo por completo las casas y nadie volvió a reconstruir el lugar. Los mayores enseñaban a los niños que, si alguna vez escuchaban campanas durante una noche despejada de invierno, debían abandonar inmediatamente el valle, sin detenerse a buscar de dónde provenía el sonido. El diario termina pocas páginas después. El autor únicamente menciona que decidió regresar por una ruta mucho más larga y que jamás volvió a cruzar aquel valle. Lo que más me llamó la atención fue una anotación escrita en un margen, probablemente añadida varios días después. Apenas ocupa una línea, y la caligrafía parece mucho más apresurada que el resto del documento. Las campanas volvieron a sonar anoche. Esta vez estaba a más de 30 kilómetros del valle. No hay más páginas. No aparece ningún registro indicando que el diario quedara incompleto. Simplemente termina ahí. Y lo curioso es que, buscando mapas antiguos de esa región, encontré referencias a varias aldeas abandonadas durante el siglo XVIII, pero ninguna menciona una iglesia en el valle donde aquel hombre aseguraba haber escuchado las campanas. Eso no demuestra que el relato sea cierto, por supuesto. Pero si realmente existió un pueblo allí, nadie parece recordar dónde quedó enterrado bajo la nieve. La siguiente historia la encontré en un hilo bastante antiguo de Reddit, mientras buscaba experiencias extrañas relacionadas con las auroras boreales. Lo curioso es que el tema original del hilo no tenía absolutamente nada que ver con fenómenos paranormales. La mayoría de la gente simplemente compartía fotografías tomadas durante viajes al norte de Noruega y Suecia, o preguntaba cuál era la mejor época del año para ver el cielo iluminado. Entre cientos de respuestas, apareció un comentario larguísimo escrito por un usuario que aseguraba haber eliminado las fotografías originales poco después de volver a casa. No decía que hubiera visto un ovni, ni una criatura. De hecho, insistía varias veces en que todavía hoy no sabe qué fue exactamente lo que encontró aquella noche. Lo único que afirmaba con absoluta seguridad era que, si algún día vuelven a decirle que existe una luz inmóvil dentro del bosque, nunca volverá a acercarse para averiguar qué la produce. En marzo de 2022, viajé con mi novia al norte de Suecia porque siempre habíamos querido ver una aurora boreal en persona. No éramos fotógrafos,
Ni teníamos ningún conocimiento especial sobre el tema. Simplemente habíamos ahorrado durante bastante tiempo para hacer el viaje y llevábamos una cámara bastante normal, un trípode barato y los teléfonos móviles para intentar grabar lo que pudiéramos. Después de pasar un par de días sin suerte porque el cielo permanecía completamente cubierto, la recepción del alojamiento nos avisó de que esa noche las condiciones eran prácticamente perfectas. Nos recomendaron conducir unos 20 minutos hasta un pequeño aparcamiento cerca de Avisco National Park, desde donde mucha gente solía observar las auroras lejos de las luces del pueblo. Llegamos alrededor de las 10:30 de la noche. Había otros 4 o 5 coches estacionados y varias personas caminando por la nieve con cámaras apuntando hacia el cielo. Todo parecía completamente normal. El aire estaba tan limpio que podían verse miles de estrellas y, después de unos minutos, comenzaron a aparecer las primeras franjas verdes moviéndose lentamente sobre las montañas. Era exactamente lo que habíamos ido a buscar. Permanecimos allí casi una hora tomando fotografías bastante malas, riéndonos porque ninguno de los dos tenía idea de cómo configurar correctamente la cámara. Poco a poco, las demás personas fueron marchándose hasta que únicamente quedaron 2 coches además del nuestro. Como el cielo seguía completamente despejado, decidimos caminar unos cientos de metros por un sendero muy sencillo que salía del aparcamiento para alejarnos un poco y evitar que las luces de los vehículos aparecieran en las fotografías. El camino estaba perfectamente marcado y, según un cartel, llevaba hasta un pequeño mirador desde donde se veía mejor el valle. No pensábamos recorrer toda la ruta, solo avanzar lo suficiente para encontrar un sitio tranquilo. Después de caminar unos 10 minutos, mi novia se quedó ajustando el trípode mientras yo seguía avanzando un poco más para buscar otro ángulo. Fue entonces cuando vi la luz por primera vez. No estaba en el cielo, tampoco parecía una linterna. Se encontraba entre los árboles, bastante lejos del sendero, aproximadamente a la altura de mi pecho. Era una luz completamente blanca, muy pequeña, quizá del tamaño de una pelota de tenis vista desde aquella distancia. Lo primero que pensé fue que pertenecía a otro turista. Incluso levanté la mano por si alguien estaba intentando llamar nuestra atención, pero no obtuve ninguna respuesta. La luz permanecía completamente inmóvil. Lo extraño era que no iluminaba absolutamente nada a su alrededor. Los troncos seguían oscuros. La nieve continuaba viéndose igual de negra que el resto del bosque. Era como si la luz existiera únicamente para ser observada, pero no para iluminar. Le hice una señal a mi novia para que la mirara. Ella tardó unos segundos en localizarla y me preguntó exactamente lo mismo que yo estaba pensando: si habría alguien caminando por el bosque. Nos quedamos observándola durante casi un minuto. No parpadeaba. No cambiaba de intensidad. No se movía. Al final decidí acercarme unos metros porque me preocupaba que pudiera tratarse de alguien que necesitara ayuda. Apenas abandoné el sendero y di 5 o 6 pasos sobre la nieve, ocurrió algo bastante difícil de explicar. La luz seguía estando delante de mí, pero ya no parecía encontrarse en el mismo lugar. No la vi desplazarse. No hubo ningún movimiento. Simplemente tuve la sensación de que la distancia seguía siendo exactamente la misma, como si por mucho que caminara nunca consiguiera acercarme a ella. Regresé al sendero pensando que probablemente la oscuridad estaba jugando con mi percepción. Mi novia me dijo que dejara de perder el tiempo y volvimos a montar la cámara para seguir fotografiando el cielo. Durante unos 20 minutos prácticamente nos olvidamos de la luz. Las auroras comenzaron a intensificarse y ambos estábamos mucho más pendientes del cielo que del bosque. Fue mientras revisaba una de las fotografías recién tomada cuando noté algo raro en la pantalla de la cámara. En una esquina de la imagen aparecía una pequeña mancha completamente negra. Pensé que podía tratarse de suciedad en el objetivo, así que limpié la lente y tomé otra fotografía exactamente desde el mismo lugar. La mancha había desaparecido. Seguí revisando las imágenes anteriores y descubrí que solo aparecía en algunas de ellas.
Lo extraño era que nunca ocupaba el mismo sitio del encuadre. Parecía desplazarse lentamente entre fotografía y fotografía, aunque yo estaba utilizando un trípode y la cámara prácticamente no se había movido. Le enseñé las imágenes a mi novia y ella fue quien señaló algo que yo no había visto. La luz blanca ya no aparecía entre los árboles. Sin que ninguno de los dos se hubiera dado cuenta, había cambiado de sitio. Ahora estaba mucho más cerca del sendero. No sabíamos cuánto tiempo llevaba allí, ni cuándo había ocurrido. Simplemente estaba más cerca. Los dos permanecimos observándola durante varios segundos. No sentíamos exactamente miedo, pero sí esa incomodidad que aparece cuando algo deja de comportarse de una forma lógica. Recuerdo haber sacado el teléfono para grabar un vídeo corto pensando que, quizá después podríamos ampliar la imagen en casa y descubrir qué era realmente. La grabación duró apenas unos 15 segundos porque el móvil no conseguía enfocar. Todo el fondo aparecía perfectamente nítido. Los árboles, la nieve e incluso las estrellas se veían con claridad. Pero justo donde estaba aquella luz, la imagen se volvía borrosa constantemente, como si el sistema de enfoque intentara fijarse en algo que no conseguía reconocer. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. No provenía de la dirección de la luz. Venía detrás de nosotros. Era el sonido de alguien caminando lentamente sobre la nieve. Nos giramos de inmediato esperando encontrar a otro turista regresando al aparcamiento. No había nadie. El sendero estaba completamente vacío. Miramos otra vez hacia el bosque. La luz había desaparecido. Nos tranquilizamos un poco pensando que probablemente quien llevaba aquella linterna simplemente se había marchado. Empezamos a recoger las cosas para volver al coche. Mientras desmontaba el trípode, levanté la vista por última vez hacia el lugar donde había estado la luz. No estaba allí. Estaba a nuestra izquierda, apenas a unos 30 metros. Seguía sin iluminar nada, y ahora parecía mucho más grande. No porque emitiera más brillo, sino porque alrededor de aquella luz, el bosque, se veía mal. Es la única forma que encuentro de describirlo. Los árboles parecían torcidos. Las sombras no coincidían con la dirección de la luna, y durante 1 o 2 segundos tuve la sensación de que aquello no estaba delante de los árboles. Estaba ocupando el espacio donde deberían haber estado. Agarré la mochila y le dije a mi novia que nos fuéramos inmediatamente. Ninguno de los dos discutió. Caminamos de regreso al aparcamiento sin correr, pero bastante más rápido de lo normal. Cuando llegamos vimos que solo quedaba un coche además del nuestro. Un hombre de unos 50 años estaba guardando una cámara enorme en el maletero. Mientras abríamos nuestro vehículo nos miró durante unos segundos y preguntó con absoluta naturalidad: ¿Ustedes también vieron la luz baja? Nos quedamos completamente quietos. Le respondí que sí. Esperaba que me dijera que pertenecía a algún poste de señalización o a una estación meteorológica escondida entre los árboles. En lugar de eso guardó la cámara, cerró el maletero y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si tienen fotos, no las revisen todas esta noche. Subió al coche y se marchó. No volvió a decir nada más. Durante el viaje de regreso ninguno habló demasiado. Ya en el hotel descargamos todas las fotografías en el portátil. La mayoría mostraban únicamente las auroras y el paisaje nevado. Sin embargo, en varias de ellas seguía apareciendo aquella extraña mancha negra que había visto en la cámara. Empecé a ampliarlas una por una intentando descubrir qué era. En las primeras imágenes estaba muy lejos, casi perdida entre los árboles. En las siguientes ocupaba un poco más de espacio. Después parecía deformarse, como si no tuviera una forma definida. Llegué a pensar que se trataba de un error del sensor hasta que abrí la última fotografía tomada antes de abandonar el sendero. La luz ya no aparecía en el bosque, tampoco la mancha negra. En el borde derecho de la imagen, apenas iluminado por el alcance de mi linterna, había algo que nunca recordé haber visto mientras estaba allí. No parecía una persona. No parecía un animal.
Ni siquiera sabría decir que tenía volumen. Era como una parte del paisaje donde la imagen dejaba de tener sentido. No reflejaba la luz, no proyectaba sombra, simplemente estaba allí. Lo primero que hice fue cerrar el ordenador. A la mañana siguiente eliminé todas las fotografías. Todavía hoy me arrepiento de haberlo hecho. Pero hay algo que nunca he conseguido olvidar. En ninguna de esas imágenes esa cosa parecía acercarse a nosotros. Lo que realmente daba miedo era otra cosa. En cada fotografía, eran nosotros quienes parecíamos estar un poco más cerca de ella. La primera historia que voy a compartir en esta segunda recopilación me la envió un hombre que actualmente vive en Dinamarca, aunque nació y creció en el norte de Suecia. Cuando me escribió dejó bastante claro que durante años evitó contarle esto incluso a su propia familia porque estaba convencido de que nadie iba a tomarlo en serio. Según él, todo ocurrió en febrero de 2016, cuando todavía trabajaba para una empresa encargada del mantenimiento de estaciones meteorológicas ubicadas en distintas zonas montañosas del norte de Norrbotten County. Su trabajo consistía en recorrer largas distancias en moto de nieve para revisar sensores, reemplazar baterías y asegurarse de que los equipos siguieran transmitiendo datos correctamente durante el invierno. Normalmente trabajaba acompañado, pero aquella semana uno de sus compañeros se enfermó y decidió hacer una de las rutas solo porque ya la había recorrido varias veces y conocía bastante bien la zona. Antes de salir, uno de los mecánicos que llevaba años trabajando allí le hizo un comentario que en ese momento le pareció una superstición más de tantas que circulan por los pueblos del norte. Le dijo que, si durante el trayecto escuchaba cantar a alguien en medio del bosque, no intentara encontrar de dónde venía la voz, que siguiera conduciendo sin detenerse y, sobre todo, que nunca respondiera. Él simplemente se rió, dio las gracias y salió como cualquier otro día. Las primeras horas transcurrieron completamente normales. La temperatura rondaba los 15 grados bajo cero, y el cielo permanecía cubierto por una capa uniforme de nubes que hacía que todo el paisaje pareciera del mismo color. En esa parte del bosque no había prácticamente ningún punto de referencia además de los abetos y algunos postes marcando la ruta para las motos de nieve, así que buena parte del recorrido consistía simplemente en seguir el GPS y avanzar durante kilómetros sin cruzarse absolutamente con nadie. Había terminado de revisar 2 estaciones meteorológicas cuando decidió detenerse unos minutos para tomar café de un termo que llevaba en la mochila. Apagó el motor y fue entonces cuando notó el silencio. No era la primera vez que trabajaba en lugares remotos, pero siempre me dijo que ese día el bosque parecía extrañamente vacío. No había viento, no se escuchaban aves, ni siquiera el típico crujido de las ramas soportando el peso de la nieve. Mientras bebía el café, creyó escuchar algo muy lejano. Al principio pensó que era simplemente el viento cambiando entre los árboles, pero después de unos segundos distinguió claramente una voz. Era alguien cantando. No entendía la letra porque sonaba demasiado lejos, pero podía reconocer perfectamente que era una melodía lenta, casi como una canción de cuna. Su primera reacción fue mirar alrededor buscando alguna cabaña cercana. No era imposible encontrar cazadores o excursionistas, incluso en invierno, aunque sí bastante raro en un lugar tan apartado. Esperó unos segundos intentando localizar de dónde provenía la voz, pero el sonido parecía desplazarse entre los árboles de una forma bastante extraña. A veces daba la impresión de venir desde su izquierda, y apenas un momento después, parecía escucharse detrás de él. Encendió nuevamente la moto de nieve, dispuesto a continuar el recorrido, pero antes de acelerar, ocurrió algo que hizo que volviera a detenerse. Escuchó una segunda voz. Esta vez no estaba cantando, estaba riéndose. Era una risa breve, muy baja, como si alguien hubiera soltado una carcajada intentando no ser escuchado. En ese momento recordó inmediatamente la advertencia del mecánico. Sacudió la cabeza intentando convencerse de que probablemente estaba escuchando ecos extraños producidos por el terreno, y siguió avanzando.
Durante aproximadamente 20 minutos no volvió a ocurrir nada fuera de lo normal. Llegó a la tercera estación meteorológica, reemplazó una batería descargada y anotó varias mediciones en una libreta. Mientras trabajaba, volvió a escuchar la canción. Esta vez mucho más cerca. Ya no parecía provenir de un punto concreto del bosque. Daba la impresión de que la melodía lo rodeaba lentamente, como si rebotara entre los árboles. Había algo inquietante en aquella voz porque sonaba completamente humana, pero al mismo tiempo carecía de cualquier emoción. No transmitía alegría ni tristeza. Era simplemente una melodía repetida una y otra vez con exactamente el mismo ritmo. Terminó el trabajo tan rápido como pudo y volvió a la moto. Había recorrido apenas unos cientos de metros cuando vio algo entre los árboles. Una persona. O al menos eso creyó durante un instante. Era una silueta oscura de pie entre dos abetos, inmóvil, mirando directamente hacia el camino. Levantó una mano pensando que quizá alguien necesitaba ayuda, pero la figura desapareció detrás del tronco antes de que pudiera distinguir mejor quién era. Frenó por puro reflejo y caminó unos pasos hacia donde la había visto. No encontró absolutamente nada. Ni huellas recientes, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Mientras observaba el lugar volvió a escuchar la canción, pero esta vez sonó claramente detrás de él. Regresó inmediatamente a la moto sintiendo esa incomodidad que aparece cuando uno empieza a aceptar que algo no está encajando del todo. Me dijo que hasta ese momento seguía intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez otro trabajador jugando una broma. Algún cazador escondido entre los árboles. Incluso pensó que podía tratarse de una transmisión de radio entrando por interferencia en los auriculares del casco. Sin embargo, todas esas posibilidades desaparecieron unos minutos después cuando decidió comprobar el mapa para asegurarse de que seguía la ruta correcta. El GPS mostraba algo imposible. Mientras él estaba convencido de avanzar hacia el sur, la línea de recorrido indicaba que durante los últimos 10 minutos había estado conduciendo en círculos. No círculos enormes. Círculos casi perfectos de unos 150 metros de diámetro. Lo más extraño era que él jamás había girado. Estaba completamente seguro de haber seguido una única dirección todo el tiempo. Fue la primera vez que sintió miedo de verdad. Apagó el GPS pensando que podía estar fallando. Buscó la brújula que siempre llevaba como respaldo y decidió ignorar por completo el camino marcado para dirigirse directamente hacia el sur, hasta encontrar nuevamente la ruta principal. Caminó durante varios minutos empujando la moto porque el terreno se había vuelto demasiado irregular para conducir con seguridad. La canción seguía escuchándose de fondo. Nunca más fuerte, nunca más débil, siempre exactamente a la misma distancia. Entonces ocurrió algo que todavía hoy dice no haber podido explicar. Entre una pausa y otra de la melodía, escuchó claramente su propio nombre. No un grito, no un susurro. Alguien pronunció su nombre exactamente igual que lo hacía su madre cuando era niño. Se quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos sintió un impulso casi automático de responder. Era una reacción absurda porque sabía perfectamente que no podía haber nadie allí que conociera su nombre, pero aún así, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para quedarse callado. Fue entonces cuando recordó otra cosa que el mecánico le había dicho mientras preparaban las motos aquella mañana. No solo le había advertido que no respondiera si escuchaba cantar a alguien. También le dijo que, si alguna vez la voz empezaba a hablarle directamente, debía seguir caminando aunque sintiera la necesidad de mirar hacia atrás. Hizo exactamente eso. Continuó avanzando sin detenerse. No respondió, no giró la cabeza. La voz volvió a llamarlo 2 veces más, siempre utilizando el mismo tono tranquilo, como si realmente hubiera alguien perdido entre los árboles pidiendo ayuda. Después de aproximadamente media hora, el bosque comenzó a aclararse y finalmente encontró nuevamente la ruta principal. Apenas llegó al sendero marcado,
la canción desapareció por completo. No fue alejándose poco a poco. Simplemente dejó de existir de un segundo para otro. Regresó al pequeño pueblo donde estaba alojándose bastante antes de lo previsto y, aunque intentó disimularlo, uno de los trabajadores notó inmediatamente que algo no andaba bien. Cuando terminó de contar lo ocurrido, el mecánico que le había hecho la advertencia permaneció varios segundos en silencio antes de preguntarle una sola cosa. Quiso saber si en algún momento había contestado. Le dijo que no. El hombre simplemente asintió con alivio y respondió que eso explicaba por qué había logrado volver. Según él, los Sami llevaban generaciones diciendo que existen lugares del bosque donde no siempre conviene seguir las voces que parecen humanas. No porque intenten engañarte para matarte de inmediato, sino porque primero consiguen que olvides hacia dónde ibas. Después, hacen que pierdas la noción del tiempo. Y finalmente logran que seas tú quien decida internarse cada vez más entre los árboles convencido de que estás ayudando a alguien. Durante mucho tiempo pensé que esa historia terminaría ahí, pero antes de cerrar el correo el hombre añadió un último detalle que nunca había contado a nadie. Semanas después de lo ocurrido, descargó el registro completo del GPS que llevaba ese día para entregarlo como parte del informe del trabajo. La ruta confirmaba que realmente había caminado en círculos durante casi 10 minutos. Sin embargo, al ampliar el mapa descubrió algo que ninguno de sus compañeros logró explicar. Los círculos no eran completamente redondos. Formaban una figura, una especie de espiral, y el centro de esa espiral terminaba exactamente en un punto del bosque donde, según los mapas oficiales, no existía absolutamente nada. Aún así, cuando buscó fotografías satelitales del lugar tiempo después, alcanzó a distinguir una pequeña abertura entre los árboles. Desde entonces, nunca regresó para comprobar qué había allí, y dice que tampoco piensa hacerlo, porque todavía recuerda perfectamente aquella canción. Y hay noches en las que, justo antes de quedarse dormido, le parece escuchar la misma melodía otra vez, como si nunca hubiera dejado realmente aquel bosque.